Apartó mi plato y gritó: «Los pobres no se sientan aquí». Y en ese segundo supe algo con absoluta claridad: esa noche no iba a ganar la voz más alta, iba a caer una máscara. El restaurante Bellavista brillaba como siempre. Manteles blancos sin una sola arruga, copas de cristal tan delgadas que parecía que iban a romperse con un suspiro, lámparas de luz cálida reflejándose en los cubiertos de plata. Aquí no había precios en el menú. No porque fuera un error, sino porque quien pregunta el precio simplemente no pertenece. En Polanco la jerarquía no se anuncia, se respira. Se nota en la forma de caminar, en cómo el mesero se inclina un poco más frente a unos que frente a otros, en quién se sienta en la cabecera y quién acepta sin protestar el extremo de la mesa. Llegué puntual, como siempre. Blusa sencilla, zapatos cómodos, mi bolso de piel gastado colgado del brazo. Nada que llamara la atención, nada que compitiera con el lugar. Rodrigo ya estaba ahí sentado, mirando el menú sin leerlo realmente. Cuando me vio, sonrió, pero su sonrisa tenía esa rigidez que conozco desde niño, la de alguien que presiente conflicto y no sabe cómo evitarlo. Me dio un beso rápido en la mejilla y volvió a sentarse. Camila y Estela llegaron juntas, 15 minutos tarde, como si el reloj también tuviera que esperarles. Camila impecable, segura, con esa elegancia ensayada que siempre parecía un poco demasiado consciente de sí misma. Estela, su madre, entró como si el restaurante le perteneciera. Tacones firmes, collar de perlas grande, mirada evaluadora. No saludó, inspeccionó, pasó sus ojos por mí de arriba abajo con una pausa apenas perceptible, la suficiente para que el mensaje quedara claro. Nos sentamos, mesa 12, junto a la ventana, vista al jardín interior. Una mesa importante. El mesero sirvió agua, colocó pan artesanal, explicó el especial del día con una voz casi ceremonial. Estela escuchaba con interés, Camila asentía, Rodrigo jugaba nervioso con la servilleta. Yo observaba en silencio. No era la primera vez que estaba en un lugar así, pero sí una de las pocas en las que entraba sin ningún escudo. La conversación empezó ligera. Trabajo, eventos, conocidos en común. Estela hablaba de restaurantes como quien habla de escenarios que usa para ser vista. Entonces llegó la pregunta, disfrazada de curiosidad inocente. Y dime, Soledad, dijo, levantando su copa, ¿cómo haces para darte estos gustos? No preguntó si podía, preguntó cómo, como si el simple hecho de estar ahí fuera una anomalía. Rodrigo levantó la mirada, incómodo. Camila sonrió, expectante. Me organizo, respondí con calma. Estela arqueó una ceja. Con la pensión, insistió, porque estos lugares no son precisamente baratos. No contesté de inmediato, no porque no tuviera respuesta, sino porque no le debía ninguna explicación. El silencio se alargó lo suficiente para incomodarla. Fue entonces cuando decidió dejar de fingir cortesía. Tomó mi plato con una mano firme y lo deslizó hacia el centro de la mesa. El tenedor cayó, el sonido metálico atravesó el aire como un golpe seco. Varias mesas voltearon. La gente pobre no se sienta aquí, dijo en voz alta. Este es un lugar de clase. El restaurante quedó en silencio, literal. Pude sentir cómo se detenían las conversaciones, cómo las miradas se clavaban en nuestra mesa. Camila soltó una risa nerviosa, como si aquello fuera una broma mal ejecutada. Rodrigo se quedó paralizado, la boca entreabierta, incapaz de reaccionar. Yo respiré, no grité, no discutí, no pedí explicaciones. Me puse de pie despacio, con el mismo cuidado con el que una se levanta de una mesa que ya no le pertenece. Tomé mi bolso, miré a Estela a los ojos, luego a Camila y por último a mi hijo. Tienen razón, dije con voz firme. Hay lugares donde una no pertenece. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, espalda recta, pasos tranquilos. Detrás de mí escuché a Rodrigo decir mi nombre, pero no me detuve. A veces quedarse es perderse. Afuera el aire era distinto, más ligero. Un árbol de jacarandas dejaba caer flores moradas sobre la banqueta, como si el mundo no se hubiera dado cuenta de lo que acababa de pasar. Me detuve bajo su sombra. Sentí cómo la rabia se acomodaba, no en el pecho, sino en la cabeza, clara, fría, útil. Saqué el teléfono, marqué un número que conocía de memoria. Leo, dije cuando contestó, estoy afuera del Bellavista, necesito que entres ahora, mesa 12. ¿Algún problema, señora Rentería? Miré el restaurante una última vez antes de responder. Digamos que es momento de aclarar quién pertenece realmente a esa mesa. Colgué. Y sonreí, porque Bellavista no era su restaurante, era mío. Todos me ven como viuda humilde y así me conviene. Porque cuando nadie siente que le debes algo, cuando nadie cree que puedes sacarte nada, es cuando las personas muestran su verdadera cara. Vivo en un departamento pequeño en la colonia Narvarte. 2 habitaciones, paredes con grietas que nunca me molesté en reparar, un piso de mosaico que cruje por las noches como si recordara cada paso dado sobre él. Desde la ventana de la cocina veo la calle donde, todas las mañanas, Don Chuy empuja su carrito oxidado de tamales.
Ese sonido, el vapor escapando de la olla, es mi despertador desde hace años. Aquí no hay lujos. Hay rutina, silencio y una calma que aprendí a valorar. Uso ropa sencilla, blusas de algodón compradas hace una década, zapatos gastados pero limpios, un bolso viejo que perteneció a mi madre. No es descuido, es elección. Cada cosa que poseo cuenta una historia y ninguna necesita impresionar a nadie. Cuando la gente entra a mi casa, ve lo que espera ver, una viuda común viviendo con lo justo, cuidando cada peso, y eso es exactamente lo que quiero que vean. Después de que Héctor murió, hace 12 años, todos asumieron lo mismo. Pobrecita Soledad, ahora sí le va a costar. Algunos familiares aparecieron con consejos que nadie pidió, otros con silencios largos. Nadie preguntó realmente cómo estaba, solo qué iba a hacer sin él, porque para muchos Héctor no solo era mi esposo, era mi sostén o eso creían. Héctor y yo empezamos con una fonda pequeña en Coyoacán, nada elegante. Mesas de madera, menú escrito a mano, recetas heredadas de su madre y de la mía. Trabajábamos 14 horas al día. Lavábamos platos, hacíamos cuentas de madrugada, soñábamos en voz baja. Nunca fuimos de presumir. Cada peso que entraba se reinvertía. Cada error nos enseñaba algo. Con los años, la fonda se volvió 2 restaurantes, luego 4, luego una pequeña cadena que compramos cuando estaba a punto de quebrar. Héctor tenía un don para la cocina y yo para los números. Juntos éramos un equilibrio perfecto. Cuando murió de forma repentina, muchos pensaron que todo se vendría abajo. Algunos incluso me sugirieron vender antes de perderlo todo. No lo hice. Tomé el control completo del negocio, sin anuncios, sin ruido, sin cambiar mi forma de vivir. Mientras el grupo gastronómico Rentería crecía, yo seguía comprando en el mercado, regateando jitomates, guardando frascos de vidrio por si acaso. 12 restaurantes repartidos por la ciudad, desde fondas discretas hasta locales elegantes en Polanco, un grupo valuado en millones, y yo la única dueña. ¿Por qué nunca lo dije? Porque el dinero cambia a la gente. Lo aprendí rápido y de la peor manera. Apenas corrió el rumor de que los restaurantes no iban a cerrar, empezaron a aparecer primos lejanos, conocidos olvidados, amigos de Héctor que jamás habían tocado nuestra puerta en vida. Todos con historias tristes. Todos con urgencias, todos con manos extendidas. Vi cómo las sonrisas se volvían interesadas, cómo los abrazos duraban un segundo más de lo normal, cómo las palabras se calculaban, me miraban como si yo fuera un cajero automático con piernas. Ahí tomé la decisión, guardé el secreto, viví con sencillez. Dejé que el mundo pensara que apenas tenía lo suficiente, y observé quién me llamaba sin necesitar nada, quién se sentaba a tomar café conmigo solo para escucharme, quién me veía como soledad, no como una oportunidad. Fue una prueba silenciosa, cruel para algunos, necesaria para mí. Mi hijo Rodrigo tampoco conoce toda la verdad, sabe que su padre dejó algo, cree que lo suficiente para que yo viva tranquila. Nunca le mentí, pero tampoco le conté todo. Quería que construyera su vida con sus propias manos, no esperando una herencia. Quería que fuera fuerte, independiente, aunque eso significara dejarlo vulnerable a otras cosas. Rodrigo es bueno, demasiado bueno a veces, arquitecto, trabajador, honesto. Me visitaba cada domingo, traía pan dulce, se sentaba conmigo a tomar café de olla. Me hablaba de sus proyectos, de sus miedos. Yo lo escuchaba y pensaba que Héctor estaría orgulloso, pero el no saber la verdad lo dejó expuesto. Porque cuando no sabes de dónde viene tu madre, cuando crees que es frágil, pobre, dependiente, empiezas a verla así. Empiezas a pensar que necesita protección, que debe adaptarse, que debe agachar la cabeza para no incomodar. Y ahí fue donde Camila entró en su vida. Al principio parecía encantadora, sonrisa perfecta, modales impecables. Yo quise confiar, quise creer, por mi hijo, siempre por mi hijo. Ignoré esas miradas rápidas a mi departamento, esos comentarios inofensivos sobre mi ropa, esa forma de tocar mis muebles como si fueran reliquias ajenas. Pensé que podía manejarlo. Pensé que el silencio era suficiente. No entendí que mi secreto, el mismo que me protegió durante años, también estaba creando un punto ciego. Rodrigo no sabía de qué era capaz su madre. No sabía que no era débil. No sabía que no estaba sola. Y cuando una mujer fuerte parece frágil, el mundo se siente con derecho a empujarla. Esa noche en el Bellavista no empezó ahí. Empezó años atrás, en este departamento de Narvarte, en cada vez que elegí callar, en cada vez que dejé que me subestimaran, en cada prueba silenciosa que no todos aprobaron. Y Rodrigo estaba justo en medio de todo eso, sin saber que la verdad que desconocía era, precisamente, lo que lo hacía vulnerable. Camila llegó a la vida de mi hijo como llegan las cosas que parecen buenas, sin ruido, con una sonrisa impecable y palabras suaves que prometían calma. Rodrigo estaba enamorado, y cuando un hijo mira así, una madre aprende a hacerse a un lado. Yo quise apoyarlo.
Quise creer que esa mujer de modales cuidados y voz dulce venía a sumar, no a desplazar. Me repetí que el amor cambia a las personas y que, si Rodrigo era feliz, yo debía aprender a estarlo también. Al principio todo parecía normal. Camila me llamaba suegrita con un tono casi cariñoso. Me abrazaba con cuidado como si yo fuera frágil. Me preguntaba por mi salud, por mi rutina, por mi departamento, pero había algo en su forma de mirar que no sabía nombrar, una evaluación constante, una medida silenciosa. No era curiosidad, era inventario. Yo lo sentía aunque no tenía pruebas. Y cuando una mujer llega a esa conclusión sin pruebas, suele culparse a sí misma. Los comentarios empezaron como bromas. Ay, suegra, qué tierno tu vestido, ya no se usan esos colores. O qué lindo que aún guardes esas cosas. Lindo y tierno eran las palabras que más repetía. Palabras que parecen amables pero que esconden una jerarquía. Yo sonreía, asentía, cambiaba de tema. No quería ser la suegra difícil, la que arruina el ambiente con susceptibilidades. Rodrigo estaba ahí escuchando pero no oyendo. Y yo elegía el silencio porque el amor de madre a veces se confunde con la renuncia. El día de la boda entendí que no era una confusión. Fue un jardín elegante, todo perfectamente calculado. Camila brillaba. Rodrigo parecía un niño orgulloso. Yo llegué temprano, vestida con dignidad, sin ostentación. Cuando empezó el acomodo para las fotos familiares, alguien me indicó que me quedara atrás. «Es que desentonas con el color de las damas de honor», dijo Camila sin mirarme del todo. Me quedé donde me pusieron. 3 fotos rápidas con mi hijo, tomadas con un celular, mientras el fotógrafo guardaba su equipo. Aplaudí, sonreí, lloré cuando dijeron sí, acepto. Me dije que no importaba. Me mentí bien. Después de la boda, el patrón se hizo claro, aunque nadie lo nombraba. Las visitas de los domingos empezaron a espaciarse. Las llamadas se acortaron. Cuando yo hablaba, Camila revisaba el teléfono. Cuando llevaba comida, quedaba olvidada en el refrigerador. Rodrigo siempre tenía una explicación razonable, una excusa suave. Mamá es su día. Mamá, no exageres. Mamá, no es para tanto. Y yo volvía a casa con esa sensación conocida de haber dicho algo mal sin saber qué. La dulzura de Camila nunca se rompía, se afinaba. Era una dulzura estratégica, de esas que no dejan marcas visibles. Yo no podía señalarla y decir esto es crueldad. Porque no lo era, al menos no de la forma evidente. Era un desgaste lento, una exclusión que se disfrazaba de organización, una distancia que se llamaba planes. Y así, poco a poco, dejé de ser presencia para convertirme en fondo. Recuerdo una tarde en particular. Fui sin avisar con un mole que le gustaba a Rodrigo desde niño. Camila abrió la puerta con una sonrisa ensayada. «Qué inesperado», dijo. Rodrigo dudó. Camila habló de un plan inventado, de una salida urgente. Me quedé 15 minutos. Dejé el mole, bebí agua, me fui. En el elevador entendí que ya no era bienvenida, era tolerada. Aún así seguí callando, porque el amor por un hijo no siempre es valiente. A veces es cobarde, a veces prefiere aguantar antes que incomodar. Yo elegí creer que era temporal, que el matrimonio se acomodaría, que todo volvería a su lugar. No vi o no quise ver que mi lugar ya había sido movido. La confirmación llegó como llegan las cosas importantes, por una palabra dicha al pasar. Una tarde, Camila mencionó a su madre con admiración exagerada. «Mi mamá dice, mi mamá piensa, mi mamá siempre ha sido muy exigente». Lo dijo como si invocara una autoridad superior. Y entonces escuché su nombre completo por primera vez, pronunciado con orgullo, casi con advertencia. Estela Vega de Montalvo. Ese nombre se me quedó pegado al pecho. No sabía por qué, pero supe que no era un detalle menor. Supe que la sonrisa perfecta de Camila no venía sola. Supe que detrás de ese desprecio silencioso había una escuela, una voz que enseñaba a mirar por encima del hombro. Y entendí, con una claridad que ya no dolía sino alertaba, que lo que estaba viviendo no era una serie de malentendidos, era un patrón. Y los patrones, cuando no se nombran, se repiten. Estela no entró a la habitación, la ocupó. Desde el primer segundo entendí que no era una visita, era una demostración. Tacones firmes, postura rígida, un perfume caro que parecía anunciar presencia antes que palabras. No saludó, evaluó. Sus ojos recorrieron el espacio como quien calcula el valor de una propiedad antes de comprarla, deteniéndose en mí un segundo más de lo necesario. No fue curiosidad, fue medición. Yo estaba frente a alguien que no veía personas, veía posiciones. La conversación comenzó disfrazada de cortesía. Preguntas suaves, sonrisa ensayada. ¿Y tu esposo a qué se dedicaba? ¿Hace cuánto murió? ¿Y ahora de qué vives? Cada frase parecía casual, pero estaba perfectamente colocada. No escuchaba mis respuestas, las usaba para confirmar una idea que ya había decidido. Cuando mencioné que Héctor tuvo un negocio de comida, hizo una pausa calculada. ¿Algo grande o más bien familiar?, preguntó como si el tamaño definiera el valor humano. Yo respondí con calma.
Ella sonrió como quien ya ganó un punto invisible. Luego vinieron las palabras venenosas, esas que no gritan pero dejan marca. Limitaciones, dijo refiriéndose a mi vida como si fuera una condición médica. Hay que aspirar a la excelencia, añadió, mirando a Camila con complicidad, como si yo fuera el ejemplo de todo lo que debía evitarse. Hablaba de dinero, de eventos, de gente importante, de presupuestos inflados que sonaban más a teatro que a realidad. Yo escuchaba y entendía. Su prestigio era una fachada, una escenografía bien montada. Pero también entendí algo más peligroso. Estela necesitaba sentirse por encima de alguien para sostener su propio relato. Durante toda la cena, su actuación fue impecable. Dominaba la mesa, interrumpía, dirigía, corregía. Camila la miraba con admiración absoluta. Rodrigo, incómodo, intentaba cambiar de tema. Yo permanecí en silencio no por miedo, sino por elección. Elegí la paz porque era el cumpleaños de mi hijo. Elegí no responder porque sabía que cualquier palabra mía sería usada en mi contra. A veces el silencio no es debilidad, es contención, pero también sabía que ese silencio tenía un precio. Cuando la noche terminó, Estela me despidió con dos dedos, como quien concede una cortesía mínima. Su sonrisa ya no intentaba ser amable. En sus ojos había decisión. No necesitaba decirlo en voz alta, ya había tomado partido. Para ella, yo era un obstáculo, una presencia incómoda que no encajaba en el mundo que quería construir para su hija. Mientras bajaba en el taxi, con la ciudad reflejada en la ventana, sentí una certeza fría y clara. Estela no había venido a conocerme, había venido a ubicarme. Y en ese momento, sin que nadie más lo notara, Estela Vega de Montalvo decidió algo que cambiaría todo. Yo tenía que desaparecer, no de golpe, no con escándalo, despacio, con método. No me sacaron de una casa ni me empujaron por una puerta. Fue más preciso que eso. Me fueron borrando, primero fueron los domingos. No podemos, mamá, luego, Rodrigo está ocupado. Después el teléfono que sonaba menos, los mensajes que quedaban sin responder, las llamadas de vueltas horas más tarde con voces apuradas. Nadie dijo ya no vengas, simplemente dejaron de esperarme. Y cuando nadie te espera, empiezas a desaparecer sin darte cuenta. Un día decidí pasar sin avisar, no por invasión, sino por nostalgia. Había preparado mole, el que a Rodrigo le gustaba desde niño, el que llenaba la casa de olor a domingo cuando Héctor aún vivía. Toqué el timbre con una sonrisa tímida y el recipiente caliente entre las manos. Rodrigo abrió sorprendido, en ropa cómoda, como si yo hubiera interrumpido algo que no estaba destinado a mí. Detrás apareció Camila, ya con la excusa lista. Ay, suegra, justo hoy tenemos planes. No los tenía. Lo supe por cómo evitó mirarme a los ojos. Me quedé 15 minutos. Dejé el mole en el refrigerador. Tomé un vaso de agua que nadie me ofreció. Me fui con el recipiente vacío y el corazón lleno de una vergüenza que no sabía explicar. Empecé a notar que mi presencia se volvía incómoda incluso cuando no estaba. Una tarde entré al supermercado cerca de su departamento. No buscaba nada especial, solo sentirme cerca. En el pasillo de los lácteos escuché su voz. Camila estaba con dos amigas. No me vieron. Es sofocante, dijo sin bajar el tono. Aparece sin avisar, cree que nuestra casa es extensión de la suya. Las amigas rieron. Todas las suegras son así. Me quedé quieta, congelada detrás de una promoción de yogur. Sofocante. Esa palabra se me quedó pegada a la piel. Salí sin comprar nada. Caminé varias cuadras sin saber a dónde iba. Por primera vez entendí que no me estaban alejando por error. Me estaban reescribiendo como un problema. El baby shower fue la confirmación. Rodrigo me llamó emocionado para decirme que Camila estaba embarazada. Lloré de felicidad. Me habló de una celebración grande organizada por Estela. Esperé la invitación, no llegó. Una semana después, dos. Cuando pregunté, me dijeron que la habían enviado por correo. El sobre llegó al día siguiente, con la fecha equivocada y la dirección mal escrita. El evento había sido el día anterior. Vi las fotos en redes, globos, regalos, sonrisas, Estela al centro. Yo no aparecía ni como etiqueta, no era un descuido, era un patrón. Empecé a acostumbrarme a no estar, a no ser llamada, a no ser incluida. La invisibilidad se volvió rutina. Dejé de preparar comida de más. Guardé las fotos viejas en un cajón. Empecé a medir mis palabras para no incomodar a nadie que ya no me escuchaba. Me decía que era normal, que los hijos crecen, que las familias cambian, pero por dentro algo se iba quebrando en silencio. No era tristeza solamente, era una pérdida de lugar. Entonces vino el cuerpo a decir lo que yo me negaba a aceptar. Me desmayé en mi departamento una tarde cualquiera. La vecina llamó a la ambulancia. En el hospital el diagnóstico fue claro: diabetes descontrolada, estrés acumulado. Rodrigo llegó asustado, culpable. Me tomó la mano, lloró, yo le sonreí para tranquilizarlo como siempre. Horas después entraron Camila y Estela. No preguntaron cómo me sentía. Hablaron entre ellas como si yo no estuviera. Siempre hace drama, dijo una.
Fingen enfermedades para llamar la atención, respondió la otra. Las escuché desde la cama, con el suero goteando y el corazón latiendo lento. No gritaron, no insultaron, no fue necesario. Estela se inclinó hacia mí y con voz baja dijo la frase que nunca olvidé: deja de ser una carga. No levanté la voz, no lloré. Algo distinto ocurrió, entendí. Entendí que no estaba siendo olvidada, estaba siendo empujada fuera, con método, con sonrisas, con silencios. Esa noche, mientras el hospital dormía, dejé de preguntarme qué había hecho mal, dejé de justificar, dejé de esperar. La tristeza se ordenó en claridad. No iba a rogar por un lugar que me estaban quitando a propósito. No iba a seguir pidiendo permiso para existir. Todavía no sabía cómo ni cuándo, pero supe algo con absoluta certeza: ya no iba a desaparecer en silencio. Y fue entonces, al día siguiente, cuando el teléfono sonó. Rodrigo habló de un almuerzo familiar. Dijo un nombre que me hizo detener la respiración: Bellavista. Acepté sin dudar, porque a veces, cuando te borran durante tanto tiempo, la vida te da una sola oportunidad para volver a aparecer, y yo estaba lista. No fue un golpe ni una caída aparatosa. Fue el cansancio acumulado, ese que no hace ruido hasta que el cuerpo decide gritar por ti. Soledad estaba sola en su departamento cuando todo empezó a girar. El mosaico del piso se movió como agua, las paredes parecieron alejarse y sus piernas dejaron de responder. Intentó apoyarse en la mesa, pero no llegó. Lo último que recordó fue el sonido seco de su cuerpo al caer y el silencio inmediato después. La salvó doña Lupita, la vecina del 302, que tocó la puerta para pedir azúcar y escuchó el golpe. Fue ella quien llamó a la ambulancia, quien sostuvo su mano mientras los paramédicos le tomaban la presión, quien repitió su nombre para que no se durmiera. En la camilla, con las luces de la sirena reflejándose en el techo, Soledad pensó algo absurdo: qué vergüenza terminar así, sola, desmayada, como si confirmara todo lo que otros pensaban de ella. En el hospital el diagnóstico fue rápido y frío: diabetes avanzada, estrés prolongado, niveles peligrosos. El médico hablaba, pero las palabras parecían rebotar en el aire. Rodrigo llegó corriendo, pálido, con los ojos llenos de culpa. Le tomó la mano como cuando era niño. Perdóname, mamá, no me di cuenta. Ella le sonrió, incluso ahí, incluso conectada a sueros. Estoy bien, hijo. Solo fue un susto. Mentía para protegerlo. Otra vez, Camila y Estela llegaron más tarde, no preguntaron cómo estaba, no se acercaron a la cama, hablaron con Rodrigo en voz baja como si Soledad fuera un mueble. Seguro es estrés, dijo Estela con desdén. Estas cosas pasan cuando no tienes la mente ocupada. Camila asintió. Siempre exagera, cualquier cosa la convierte en drama. Soledad cerró los ojos, no por debilidad, sino para no llorar frente a ellas. Esa noche, cuando Rodrigo se fue a casa porque Emilia lo necesitaba, se quedó sola con ellas. Estela se sentó en la silla junto a la cama, cruzó las piernas y la miró como si evaluara un objeto defectuoso. Tienes que cuidarte más, dijo. A tu edad ya no puedes vivir así, esperando que los demás te rescaten. Camila hablaba por teléfono cerca de la puerta. No es nada grave, ya sabes cómo son las personas mayores. Lo peor no fue lo que le dijeron en la habitación, sino lo que escuchó después. La puerta quedó entreabierta. Soledad vio sus sombras proyectadas en la pared del pasillo y oyó cada palabra con claridad quirúrgica. Fingen enfermedades, dijo Estela. Es manipulación emocional. Camila respondió sin dudar: siempre hace drama para llamar la atención. No hubo defensa, no hubo duda. En ese momento algo dentro de Soledad se quebró definitivamente, pero no como se rompen las cosas frágiles. Se quebró como se rompe una cadena. Lloró esa noche hasta quedarse vacía. No por el diagnóstico, ni por el hospital público, ni por la soledad. Lloró porque entendió que llevaba meses pidiendo permiso para existir en la vida de su propio hijo, que había aceptado migajas para no incomodar, que había confundido amor con aguante. Y cuando ya no quedaron lágrimas, llegó algo nuevo. Silencio, un silencio distinto, limpio. Salió del hospital 3 días después con medicamentos, una dieta estricta y una recomendación absurda: reduzca el estrés. Rodrigo la visitó 2 veces. Camila no volvió. Estela envió flores sin nombre. Soledad las tiró a la basura sin culpa. En casa, sentada en su sillón gastado, dejó de preguntarse qué podía hacer para que la quisieran más. Empezó a preguntarse qué estaba dispuesta a tolerar. Por primera vez no llamó, no insistió, no justificó a nadie. Observó, pensó. Recordó cada gesto, cada omisión, cada frase. Entendió que el problema no era que no la amaran lo suficiente, sino que había personas que solo respetan cuando creen que no puedes defenderte. Y eso ya no iba a pasar. El teléfono sonó una tarde. Era Rodrigo. Su voz sonaba extraña, tensa. Mamá, pensé que podríamos almorzar juntos este fin de semana, todos, como familia. Ella dudó un segundo. ¿Dónde?, preguntó. Hubo una pausa. En Bellavista. El nombre cayó como un golpe seco. Bellavista.
Soledad sintió que el aire se le iba de los pulmones. No respondió de inmediato. Miró alrededor de su departamento, las grietas, el piso viejo, su reflejo en el vidrio. Está bien, dijo finalmente. Colgó y se quedó inmóvil varios minutos. No era miedo, era conciencia. Entendió que ese almuerzo no era casual. Era una prueba o una trampa, y por primera vez en mucho tiempo Soledad no iba a entrar desarmada. Algo se había encendido dentro de ella. Ya no era silencio por tristeza, era silencio estratégico. Porque cuando alguien te dice que dejes de ser una carga, a veces la mejor respuesta no es gritar, es prepararte. Soledad se preparó sin prisa, con una calma que no sentía desde hacía años. Eligió una blusa sencilla, de algodón claro, pantalones cómodos y su bolso de siempre. No era descuido, era intención. Quería llegar como siempre había sido vista, discreta, casi invisible. Mientras se miraba al espejo, no buscaba aprobación ni fortaleza prestada. Se recordó algo simple, no iba a defenderse con gritos, iba a observar. Bellavista no sería un escenario de reacción, sería un tablero. Llegó unos minutos antes. El restaurante respiraba lujo contenido, manteles de lino, copas que tintineaban bajo luces cálidas, un murmullo de conversaciones bajas donde el dinero no se nombra pero se siente. Al cruzar la puerta, dos meseros la reconocieron de inmediato. Uno dio un paso al frente, sonrió con respeto. Soledad apenas negó con la cabeza, un gesto mínimo. Todavía no, avanzó como cualquier clienta más y se dejó guiar hasta la mesa. La mesa 12 estaba junto a la ventana, la mejor vista del lugar. Sobre el mantel, una pequeña tarjeta discreta, reservación VIP. Soledad la vio, pero no dijo nada. Rodrigo llegó poco después, nervioso, mirando alrededor como si temiera que algo saliera mal. Camila entró tomada del brazo de Estela, ambas vestidas para ser vistas. Estela caminaba como si el restaurante le perteneciera. Camila sonreía con esa dulzura ensayada que ya no engañaba a nadie. Desde el primer minuto, Estela tomó el control. Comentó el lugar, el servicio, el vino. Preguntó en voz alta por los precios, como si necesitara marcar territorio. Aquí un error cuesta más que una renta, dijo riendo, mirando de reojo a Soledad. Camila acompañó con una sonrisa pequeña, satisfecha. Rodrigo bajó la mirada. Soledad escuchó todo sin reaccionar. Tomó agua, observó el reflejo de las lámparas en el cristal, dejó que hablaran. La provocación subió de tono cuando llegó la comida. Estela preguntó cómo se pagaban lugares así con una pensión. Lo dijo despacio, midiendo cada palabra. Soledad respondió con neutralidad. Me organizo. Esa falta de explicación irritó a Estela. La conversación se tensó, el murmullo alrededor pareció bajar. Entonces ocurrió. Estela estiró el brazo y empujó el plato de Soledad hacia el centro de la mesa. El cubierto cayó con un sonido seco que cortó el aire. La gente pobre no se sienta aquí. La frase fue clara, fuerte, diseñada para humillar. Algunas mesas voltearon. Un mesero se quedó inmóvil. Camila soltó una risa nerviosa. Rodrigo abrió la boca, pero no dijo nada. Soledad sintió el golpe no en el estómago, sino en la memoria. Hospital, pasillo, deja de ser una carga. Todo pasó en un segundo. Se puso de pie con lentitud. No levantó la voz, no tembló, tomó su bolso y miró a Estela sin odio. Tienes razón, dijo con calma. Hay lugares donde no pertenezco. Se volvió hacia Camila. Y hay personas que no merecen mi presencia. Miró a Rodrigo por última vez, no reproche, no súplica. Solo una certeza silenciosa. Luego caminó hacia la salida. Afuera el aire era más fresco. Un árbol de jacarandas dejaba caer flores moradas sobre la banqueta. Soledad se detuvo bajo la sombra, respiró hondo y sacó el teléfono. Marcó un número guardado como Leonardo. Contestó al primer timbrazo. Estoy afuera de Bellavista, dijo. Mesa 12, no explicó más, no hacía falta. Colgó y se sentó en una banca frente al restaurante. Desde ahí vio las siluetas moverse adentro, vio a Estela brindar como si hubiera ganado algo, vio a Camila revisar su teléfono. Soledad esperó sin prisa. Pensó en Héctor, en los años de trabajo silencioso, en la decisión de vivir sin alardes. Pensó en todas las veces que confundió paciencia con permiso, y sonrió no por venganza, sino por claridad. 10 minutos después, la puerta del restaurante se abrió. El gerente caminó directo hacia la mesa 12 acompañado de un hombre de traje gris. El lenguaje corporal cambió, las risas se apagaron, Estela dejó la copa a medio camino, Camila se enderezó en la silla, Rodrigo se quedó rígido, Soledad no se levantó, observó. El gerente se inclinó ligeramente sobre la mesa, dijo algo con tono formal, el hombre del traje abrió una carpeta. Estela palideció, Camila llevó una mano a la boca, Rodrigo miró hacia la puerta como si buscara a su madre. Soledad se levantó entonces despacio, sin entrar aún. Sabía que no era el momento de hablar, era el momento de escuchar. Mientras cruzaba la calle para acercarse, entendió que Bellavista nunca fue una trampa improvisada. Fue una prueba, para ellos, para ella,
y ahora el tablero estaba completo. Porque cuando alguien te llama, pobre para reducirte, lo único que demuestra es que no sabe quién sostiene realmente la mesa. Y adentro, en ese instante, el restaurante entero empezaba a congelarse. El silencio cayó sobre Bellavista como una manta pesada. No fue inmediato, no fue dramático. Fue ese tipo de silencio que empieza en una mesa y se contagia, mesa por mesa, hasta que todo el lugar parece contener la respiración. El gerente se detuvo junto a la mesa 12 con una postura impecable, la espalda recta, las manos juntas. A su lado, el hombre de traje gris, sereno, preciso, abrió una carpeta sin prisa. Nadie levantó la voz, no hizo falta. La autoridad no siempre grita, a veces solo llega y se presenta. Buenas tardes, dijo el gerente, con un tono que no admitía interrupciones. ¿Alguna de ustedes es la señora Soledad Rentería? Estela parpadeó confundida y luego sonrió con desdén, como si la pregunta fuera absurda. No respondió. Esa mujer ya se fue. ¿Hay algún problema? El hombre del traje gris dio un paso al frente y dejó una tarjeta sobre el mantel blanco. El sonido fue leve, pero suficiente para que Camila dejara de respirar por un segundo. Permítame presentarme. Leonardo Campos, director general del Grupo Gastronómico Rentería. La palabra Rentería flotó en el aire como una grieta. Rodrigo frunció el ceño. Estela inclinó la cabeza, incómoda. La señora Soledad Rentería, continuó Leonardo, es la presidenta y única propietaria de este restaurante y de otros 11 establecimientos en la ciudad. El mundo se detuvo. Camila se llevó una mano al pecho. Estela se aferró a la copa de vino como si fuera lo único sólido en la mesa. Rodrigo sintió que el estómago se le hundía. Eso es imposible, murmuró Estela. Ella vive en un departamento viejo, compra en el mercado, por elección, interrumpió el gerente con calma. La señora Rentería prefiere una vida sencilla. Eso no cambia la realidad legal ni empresarial. Abrió la tablet y la giró hacia la mesa. En la pantalla, clara como el día, reservación VIPS, Rentería, mesa 12. Camila cerró los ojos. Estela empezó a temblar. Rodrigo entendió, por primera vez, que había vivido años sin conocer a su propia madre. He sido instruido para comunicarles algo más, dijo Leonardo, sin dureza pero sin concesiones. Debido a una conducta inapropiada y humillante hacia la propietaria del establecimiento, su acceso a este restaurante y al resto de las propiedades del grupo queda suspendido por 6 meses. Eso es discriminación, gritó Estela, perdiendo por completo el control. Voy a demandar. Está en su derecho, respondió Leonardo. Este es un negocio privado, y la señora Rentería también tiene derecho a decidir a quién se le sirve. Las miradas alrededor cambiaron de dirección. Ya no observaban a Soledad con curiosidad, ahora miraban a Estela y Camila con una mezcla de juicio y vergüenza ajena. El murmullo volvió, pero distinto, pesado. Rodrigo bajó la cabeza. Camila comenzó a llorar, no de tristeza, sino de pánico puro. Estela se levantó bruscamente, la silla cayó hacia atrás con estrépito. Esto no se va a quedar así, dijo con la voz rota. Les sugerimos retirarse, añadió el gerente. Están incomodando a otros clientes. Derrotadas, salieron, Camila con los hombros caídos. Estela caminando mal, como si el suelo ya no la reconociera. Rodrigo se quedó un segundo más paralizado mirando la mesa, el mantel, el lugar donde su madre había sido humillada y donde ahora todos sabían la verdad. Soledad apareció en la entrada, no sonreía, no levantó la barbilla, solo estaba ahí firme, completa. Algunas personas la reconocieron y apartaron la mirada, avergonzadas por no haber hecho nada antes. Ella cruzó el restaurante despacio sin decir una palabra, no necesitaba hacerlo, todo ya había sido dicho. Rodrigo la vio y salió corriendo tras ella. Afuera, bajo las jacarandas, la alcanzó, tenía los ojos rojos, la respiración agitada, la voz rota. Mamá, dime que esto no es un sueño. Soledad lo miró largo rato, no había rabia en su rostro. Solo cansancio y una claridad que no se negocia. No es un sueño, Rodrigo dijo al fin, es la verdad, y llegó tarde pero llegó, él quiso abrazarla, ella no se apartó pero tampoco correspondió, aún no, porque algunas verdades no se cierran con un abrazo sino con decisiones. Y esa conversación apenas estaba por empezar. El parque estaba en silencio, interrumpido solo por el murmullo lejano de los coches y el crujir suave de las jacarandas moviéndose con el viento. Las flores moradas cubrían el suelo como si alguien hubiera querido suavizar lo que estaba a punto de decirse. Soledad caminó despacio hasta una banca y se sentó. No lloraba, no temblaba. Había pasado demasiado tiempo llorando en silencio como para hacerlo ahora. Rodrigo llegó unos segundos después. Tenía el rostro desencajado, los ojos rojos, la respiración irregular, como si acabara de correr una carrera que no sabía que estaba participando. Se quedó de pie frente a ella, sin saber si sentarse o hablar primero. Mamá, dijo al fin, yo no entiendo nada.
¿Por qué nunca me dijiste quién eras de verdad? ¿Por qué ocultaste todo? Soledad lo miró con calma. Por primera vez, no veía a su hijo como el niño que había criado ni como el hombre que había fallado. Lo veía como una persona adulta enfrentándose a las consecuencias de su silencio. Porque quería que me miraras como madre, no como cuenta bancaria, respondió. Porque quería saber si me amabas por quien soy o por lo que podía darte. Y porque, aunque no lo sepas, el dinero cambia a la gente, ya lo viste hoy. Rodrigo se pasó las manos por el rostro. Pero me dejaste quedar como un idiota. Me dejaste defenderlas o peor, quedarme callado. No te dejé, corrigió ella con suavidad pero sin ceder, elegiste callarte. Elegiste la comodidad de la paz falsa antes que mi dignidad. Y esa decisión fue tuya, no mía. Las palabras no eran un ataque, eran un espejo. Rodrigo bajó la cabeza y las lágrimas empezaron a caer sin control. Tenía miedo, admitió. Miedo de perder a Camila, miedo de que todo se rompiera si decía algo. Pensé que aguantar era lo correcto. Aguantar nunca es lo correcto cuando alguien está siendo humillado, dijo Soledad, ni cuando esa persona es tu madre, ni cuando es un desconocido. El respeto no se negocia para mantener apariencias. Hubo un silencio largo, no incómodo, pero sí pesado. Rodrigo respiró hondo antes de hablar otra vez. Hoy entendí que he vivido evitando conflictos toda mi vida, que prefiero desaparecer antes que enfrentar, y eso me convirtió en cómplice. Soledad asintió despacio. Por eso estoy aquí hablando contigo, dijo, no para gritarte, no para castigarte, sino para poner límites. Necesito distancia, Rodrigo. No puedo seguir en tu vida si eliges rodearte de personas que me desprecian o que creen que el dinero define el valor humano. Levantó la mirada asustado. ¿Me estás alejando? Me estoy cuidando, respondió. Son cosas distintas. Rodrigo tragó saliva. Ya pedí cita con un terapeuta, dijo. No para salvar el matrimonio, sino para entender por qué permití todo esto. Y sí estoy considerando seriamente el divorcio. No quiero que mi hija crezca viendo a su madre y a su abuela tratar así a las personas. No quiero que normalice el desprecio. Soledad lo observó con atención. No buscaba promesas bonitas, buscaba señales reales. Eso no borra lo que pasó, dijo, pero es un inicio. Y los inicios importan más que las disculpas. ¿Y Emilia? Preguntó él con la voz quebrada. ¿La vas a ver? Soledad respiró hondo. Sí, respondió, pero en espacios neutrales. Parques, cafés, lugares donde no haya control ni manipulación. No volveré a entrar en una casa donde tengo que pedir permiso para existir. Rodrigo asintió sin discutir. Lo entiendo, dijo, y lo respeto aunque me duela. Tiene que doler, contestó ella. Si no duele, no cambia nada. Se quedaron sentados unos minutos más, viendo cómo el viento movía las flores en el suelo. No había reconciliación completa, pero tampoco ruptura definitiva. Había algo más difícil y más honesto, un punto de inflexión. Soledad se puso de pie primero. Voy a irme, dijo, necesito tiempo. Tú también. Rodrigo se levantó con ella. Mamá dudó. ¿Algún día podremos volver a sentarnos juntos sin que todo esto esté en medio? Ella lo miró con una mezcla de amor y firmeza. Eso dependerá de tus decisiones, no de mis silencios. Se despidieron sin abrazos largos, sin promesas exageradas. Solo con un entendimiento incómodo pero real. Soledad caminó hacia la salida del parque con paso tranquilo. Sentía cansancio, sí, pero también algo nuevo, ligereza. Cuando llegó a su edificio, vio una figura parada frente a la entrada. Tacones caros, postura rígida, bolso apretado contra el pecho. Estela Vega de Montalvo. La mujer la vio y dio un paso al frente, desesperada. Soledad, por favor, necesitamos hablar. Soledad se detuvo, no sorpresa, no miedo, solo certeza, porque sabía que esa conversación no iba a ser una súplica más. Iba a ser la última vez que alguien intentara cruzar una línea que ya no existía. Y eso lo cambiaría todo. El silencio después de una tormenta no es paz inmediata. Es solo el momento en que el ruido se va y te quedas sola con lo que sobrevivió. Para Soledad, los días posteriores al restaurante Bellavista no fueron un triunfo ruidoso ni una celebración. Fueron una limpieza lenta. Primero emocional, luego práctica, finalmente moral. Estela intentó hacer control de daños casi de inmediato. Llamadas perdidas, mensajes largos llenos de palabras elegantes, disculpas mal escritas y excusas envueltas en victimismo. Soledad no respondió. No por crueldad, sino porque había aprendido algo esencial: explicar demasiado es volver a ceder poder. Cuando finalmente aceptó verla, no en su casa, no en un restaurante, sino en un espacio neutro, Estela llegó distinta. Sin teatro, sin brillo. Su voz ya no dominaba la habitación. Intentó justificarlo todo como malentendidos, habló de estrés, de presión social, de errores. Soledad la escuchó sin interrumpir, sin levantar la voz. Y luego, con una calma que asustó más que cualquier grito, le dijo que sabía todo: las deudas, la fachada, los préstamos impagos, el negocio inflado, el miedo constante a que alguien descubriera que todo era apariencia.
Estela se quedó inmóvil. Porque entendió que no estaba frente a una viuda ingenua, sino frente a una mujer que siempre vio más de lo que dijo. No te expongo, le dijo Soledad, te detengo. Fue ahí cuando puso el límite final, la prohibición ya no era temporal. Estela no volvería a pisar ninguno de sus restaurantes, no por venganza, sino por dignidad, y porque hay personas que no aprenden con advertencias, solo con consecuencias claras. Rodrigo, por su parte, empezó un proceso distinto y mucho más incómodo. No hubo reconciliaciones rápidas ni abrazos que borraran el pasado. Hubo terapia, hubo silencios, hubo conversaciones difíciles donde tuvo que aceptar que no solo falló como hijo, sino como hombre que prefirió la comodidad antes que la justicia. El divorcio no fue inmediato, pero fue inevitable, no como castigo, sino como resultado de mirar la realidad sin filtros. La coparentalidad se estableció con reglas claras, sin manipulación, sin intermediarios, con el bienestar de la niña como único centro. El primer encuentro real entre Soledad y su nieta no fue grandioso, no hubo fotos ni discursos, fue en un parque en una banca sencilla. La niña la miró con curiosidad, le tomó el dedo, sonrió sin saber nada del pasado. Y Soledad entendió que sanar no es olvidar, es construir algo nuevo sin repetir lo viejo. El amor estaba ahí intacto, pero ahora tenía estructura, límites, respeto. Pasó el tiempo, no mucho, pero suficiente. Y algo cambió en Soledad. No su carácter, ese siempre fue fuerte, sino su propósito. Empezaron a llegarle historias, mujeres mayores ignoradas, manipuladas, borradas lentamente de sus propias vidas. Algunas no tenían dinero, otras sí. Todas tenían algo en común, habían aprendido a desaparecer para no molestar. Soledad creó una línea de apoyo sencilla, luego un pequeño fondo, después asesorías legales básicas, nada grandilocuente, nada con su nombre en letras grandes, solo una mesa donde otras mujeres pudieran sentarse sin pedir permiso, porque al final eso fue lo que aprendió. La dignidad no tiene que ver con cuánto posees, sino con cuánto te niegas a perder. No es dinero, no es estatus, es la decisión consciente de no encogerte para que otros se sientan cómodos. Soledad sigue viviendo de manera simple, elige dónde entra, elige a quién escucha. Elige cuándo hablar y cuándo cerrar la puerta. Ya no necesita demostrar nada, ya no espera ser invitada, y si alguna vez alguien vuelve a intentar apartarle el plato, ella sabe exactamente qué hacer, porque nadie vuelve a apartarla de la mesa. No ahora que aprendió a sentarse en su propio lugar.